Bienvenidos todos, bienvenidos todas a esta llamada con nuestra comunidad integral hispanoamericana. Esta es una llamada en el marco de nuestro primer encuentro de Hispanoamérica Integral que va a suceder en Bogotá, Colombia, del 21 al 23 de junio. En este encuentro vamos a tener por primera vez a Ken Wilber dirigiéndose al público hispanohablante, además de una cantidad de luminarias, de líderes y de personas que están influyendo fuertemente en la comunidad integral global. Y de una manera muy corta vamos a decir por qué es importante, por qué estamos haciendo este encuentro y por qué estamos, cuál es el motor detrás de todo esto. Y tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo, que ya Pablo nos va a profundizar más en el tema, pero es reconocer que estamos viviendo en un mundo con una complejidad que no habíamos visto antes. Un mundo cada vez más complejo, cada vez más cambiante, cada vez más globalizado. Y lo que está sucediendo es que para ese nuevo contexto que estamos viviendo, las formas tradicionales de operar, de vivir, de sentir y de ser en el mundo se están quedando cortas. Necesitamos algo nuevo. Y eso nuevo es lo que está emergiendo. Y la llamada de hoy es cómo aplicar esta nueva visión, esta nueva manera de ser en el mundo, que nosotros llamamos de la manera integral, al tema organizacional. Y para eso tenemos a un experto en el tema que nos está acompañando desde Chile, nuestro queridísimo amigo Pablo Reyes, que va a ser uno de los conferencistas, keynotes, en nuestro encuentro. Repito, esto va a ser del 21 al 23 en Bogotá, Colombia. 21 al 23 de junio. Entonces, pues, le doy la palabra a Pablo para Voy a que introducirlo nos primero. cuente. Pero antes José nos va a hacer la introducción y nos va a contar un poco más acerca de quién es Pablo. Sí. La conferencia de hoy, la entrevista se llama Hacia una visión integral de las organizaciones y para eso tenemos a doctor Pablo Reyes. Pablo es el socio director de Plataforma Aurea, que es una empresa enfocada en programas de evolución y organización estratégica. Es empresa B certificada. Pablo es también socio director de ARCA en Latinoamérica. Él es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias de Administración de Empresas de la Universidad Católica de Valparaíso y tiene magíster en proyectos urbanos, seguridad humana y estudios de filosofía y análisis estratégico. Ha desarrollado programas de consultoría y facilitación estratégica de procesos organizacionales en muchas empresas internacionales. Es director de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso y miembro del Comité de Cultura de Sistema B. Ha sido profesor universitario de liderazgo evolutivo en el Magíster de Psicología de las Organizaciones en la Universidad Adolfo Ibáñez y es investigador asociado del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso. Es fellow, esto es algo bastante importante, del Center for Applied of Cultural Evolution y es coautor del libro La Nueva Élite, la transición cultural evolutiva de Chile, que he estado leyendo, muy interesante, y es co-creador del modelo Organization View, que ayuda a visualizar la gestión de culturas organizacionales y el modelo de organizaciones vivas en gestión integral de organizaciones. Y además, durante una época fue director de la Federación Internacional de Coaching en el capítulo de Chile. De manera que es una persona con bastantes credenciales para este tema. Entonces yo voy a hacerle algunas preguntas que él nos va con mucho gusto a contestar. Bueno, Pablo, como tú sabes, el modelo de Ken Wilber ha desarrollado la teoría integral y se llama el modelo AQUAL o OCOL. Quisiera preguntarte cómo has integrado y cómo ha influenciado cada una de las distinciones del mapa de Wilber sobre el ser humano y su medio ambiente en el trabajo de facilitar procesos evolutivos de adaptación y cambio, trabajando sobre las posibilidades estratégicas de la organización con foco en las personas
procesos y plataformas, que es la descripción de tu empresa. Sí, claro. Entonces, en primer lugar, hablemos de los cuadrantes. Como tú sabes, Ken ha presentado el concepto de los 4 cuadrantes, lo interior y lo exterior, el individuo y lo colectivo. ¿Podrías describirnos un poco cómo este modelo, de la parte de los cuadrantes, ha informado el trabajo en la cultura organizacional que estás desarrollando? Uh-huh. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de los horarios. Un honor estar en esta llamada y encantado de compartir con ustedes mi recorrido, la experiencia y lo que estamos haciendo en distintas partes de Latinoamérica. Tomando la pregunta, mira, nosotros partimos hace ya cerca de 20 años con un foco central en el aprendizaje. Y el aprendizaje fue la primera vez que nos encontramos con lo que podríamos llamar dentro del modelo con líneas de desarrollo, con líneas, con niveles y todo eso. Pero veíamos que las pedidas que nos hacían las organizaciones venían generalmente por lo que vendrían siendo los cuadrantes externos. La gente necesita aprender y desarrollar ciertas competencias, o necesitamos optimizar, mejorar, hacer estratégicos ciertos procesos, ciertas formas. Muy rara vez venían desde pedidas más internas, como la cultura o la conciencia, y en el tema del aprendizaje nos hacía especialmente como ruido el que se esperaba generar un resultado en el aprendizaje, la adquisición de una competencia, un estándar, un nivel particular en una competencia, pero no se consideraba cómo sucedía ese proceso. Y ese proceso en particular está muy ligado a la conciencia y a la motivación. Entonces se buscaba lo externo del nivel individual, pero no se conectaba con lo interno. Y eso llevaba a que muchas de las organizaciones pidieran y creyeran que se podía generar aprendizaje desde aspectos solamente o conductuales o cognitivos, descalzándolo de las motivaciones, descalzando de la velocidad de adaptación que esto tiene, y eso iba pegando de una u otra forma en esta mirada más racional, más racionalista, un poco más cartesiana, que tiende a dividir para comprender, pero que se enfoca sobre aspectos externos fundamentalmente. Entonces, tomando la pregunta, ¿cómo empezamos a ver los cuadrantes? Nos empezamos a dar cuenta de la ceguera organizacional primero sobre los cuadrantes internos, ¿ya? Empezamos a darnos cuenta que cada vez que nos llegaba una petición de alguna intervención era fundamentalmente enfocada en el resultado, en lo tangible, y con un desconocimiento profundo de cómo sucedía ese proceso que hacía emerger eso visible externo, pero desde lo interno. Y lo veíamos fundamentalmente en los procesos de aprendizaje. O sea, cuando tú explicas los 4 cuadrantes en una empresa, la gente se da cuenta ¿de qué? Fundamentalmente, una de las cosas que hacemos es, les preguntamos al principio a qué atribuyen las problemáticas que están enfrentando. ¿Ya? Esa es una pregunta, y las empezamos a mapear junto con ellos. Y se empiezan a dar cuenta que se empiezan a llenar ciertos cuadrantes que para ellos inicialmente no tienen nombre, pero cuando yo se los dibujo, ven que su gráfico está cargado hacia el lado derecho. Y sus problemáticas son: las personas no hacen el trabajo como lo tienen que hacer, o no han aprendido lo que tienen que hacer, o el proceso está mal diseñado, o las personas no tienen el compromiso con el rol. Entonces, se empiezan a dar cuenta que tienen una zona ciega. En los modelos de gestión, por ejemplo, un modelo de gestión bastante conocido, que es el Balance Scorecard, que es el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral tiene que es un modelo con el que uno entra a conversar con los managers porque es un modelo que manejan. El cuadro de mando integral tiene en su base a las personas que sostienen los procesos para al final generar los resultados financieros y todo eso. Pero hay una caja ciega en cómo sucede este fenómeno de la persona que percibe, de la persona que siente, de la persona que emociona. Entonces, pedían resultados, pedían aprendizaje, sin tener a la vista que
esos aprendizajes estaban anclados a aspectos internos. Sobre todo en los adultos, por ejemplo, que el adulto no aprende si no le motiva lo que está aprendiendo. A diferencia del niño que puede aprender por instrucción, yo necesito saber, bueno, ¿para qué esto me está sirviendo? Voy a hacer un ejercicio mental de hacer calzar aquello que me están contando con algún casillero que yo ya tenga precreado en mi cabeza. Y al final se terminaban dando cuenta en las organizaciones que se sobreenfocaban sobre algunos aspectos y perdían de vista otros. Y eso que en su búsqueda de resultados no les generaba los resultados que estaban buscando. Ya. Otro de los elementos fundamentales del marco teórico integral es el hecho de que los seres humanos no detienen su desarrollo al alcanzar la edad adulta. Generalmente consideramos que una persona es un adulto a los 20 o 30 años y que ya no se desarrolla más. Tenemos frases como rama vieja ya no se interesa, de tal palo tal astilla, trabaja como negro para vivir como blanco, genio y figura hasta la sepultura. Todas estas frases nos indican que llegamos a un sitio donde ya no hay más desarrollo. Pero de otra parte, a pesar de lo mucho que se han desarrollado estas teorías organizacionales, hay una gran resistencia al cambio en las personas y mayor insistencia en el cambio de ambiente, como acabas de decir. Entonces, este modelo de desarrollo de estadios y niveles, ¿cómo ha influido y cómo lo presentas en una organización? Porque a veces la gente resiente decir que hay gente más desarrollada. ¿Cómo manejan eso ustedes? A ver, por un lado, una de las escalas centrales que nosotros usamos, unas líneas centrales, tiene que ver con el aprendizaje. Y en el aprendizaje hay un concepto que tiene que ver con el estadio próximo de desarrollo. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso que podemos dar? ¿Hasta dónde podemos alcanzar? Y desde lo que son las habilidades sociorrelacionales, ¿ya? Lo que son mal llamadas habilidades blandas, tienen la característica de que pueden ser aprendidas por las personas hasta que se mueran. Digamos. Son más difíciles de instalar, cuesta más que se instale que una habilidad técnica, que sí funciona como una especie de stock, que es importante que hay ciertos espacios de desarrollo que quedan detenidos en algún momento, sobre todo como en respecto a mi capacidad lógico-matemática, probablemente llegado a una cierta edad sea muchísimo más difícil de seguir desarrollándola. Yeah. Pero mi capacidad relacional es permanente. Entonces, si bien es cierto, nosotros nos encontramos con distintos niveles de desarrollo en las personas, en sus espacios de valores, en sus espacios de conciencia, fundamentalmente lo que nosotros vamos buscando ahí es que ellos tiendan a darse cuenta como cuál es el estadio próximo al que podemos movilizar esto. Sin importar mucho si es que en general las personas entienden, cuando se les habla de nivel, entienden jerarquías de dominio. Y eso genera una resistencia que muchas veces hay que tratar de soslayar, ¿ya? Sobre todo en procesos de cambio. Lo que yo tengo que hacer en un proceso de cambio es minimizar la fricción de la resistencia. Y eso tiene que ver con saber hablar sus lenguajes, con conocer sus valoraciones, con saber leer ese ecosistema que está ahí, cómo se mueve, de qué a qué se mueve. Entonces, hay ciertas cosas como que nosotros simplemente no las presentamos como una distinción relevante, como por ejemplo los niveles de desarrollo, hasta que haya algo en que anclarlo, el nivel de desarrollo de los resultados, el nivel de desarrollo de la competencia, el nivel de desarrollo, pero que son funcionales al proceso de cambio. Entonces, incorporamos los niveles, nuestra planificación, nuestro diseño, tiene que ver con aquellos niveles que se pueden ir logrando en este proceso de cambio, pero no, si es una distinción que genera una cierta resistencia, no la ponemos. Sí, me gustaría si hablas, si expandes un poco más una frase que dijiste que me sonó, que es que la idea de jerarquías genera resistencia. Amplíame un poco más eso y dime cómo trabajan ustedes para manejar el hecho de que realmente esas jerarquías existen, pero la gente no quiere relacionarse con ellas. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para presentar eso? Dime un poco más qué tiene que pasar en el grupo
de la empresa para que ustedes puedan hablar un poco más de este tema de las jerarquías. A ver, por un lado hay un trabajo que tiene que ver, cuando se hace un abordaje integral, en este caso una intervención organizacional, nosotros estamos trabajando, ocupamos 12 dimensiones que están repartidas entre lo individual, lo colectivo, lo exterior y lo interior. Y en esas 12 dimensiones hay algunas, o sea, vamos entrando en paralelo por esas 12 dimensiones, a veces con más énfasis en alguna, a veces con más énfasis en otra. Entonces, las jerarquías empiezan a aparecer, por ejemplo, cuando estamos trabajando sobre los sistemas. Cuando le mostramos que hay situaciones en las cuales el modo de organización que requerimos para resolver un cierto desafío requiere una jerarquía funcional, requiere de un liderazgo. Por poner un ejemplo, un comité que está a cargo de la seguridad del edificio. No necesitamos hacer un círculo para ponernos todos de acuerdo si alguien dice que hay un espacio de inseguridad. Necesitamos la persona que está a cargo y que opere jerárquicamente en una estructura de obediencia frente a la norma. Ahí es donde se empieza a generar una cierta valoración por la jerarquía como un modo para resolver, más que una jerarquía de dominio, que es a la que se le tiene miedo de alguna forma, sobre todo con generaciones que están esperando mayor participación, y que más que una cosa generacional es un patrón cultural que está apareciendo, que está esperando más participación, que se está valorando la co-creación, que se está valorando los espacios de codiseño. En esos espacios, y que sucede mucho, por ejemplo, con el impacto que generó el libro Reinventing Organizations a nivel organizacional, está apareciendo una mayor valoración por lo colectivo. Reinventing Organizations se para en un nivel de integración, en el nivel TIL, en el nivel amarillo de la dinámica espiral, pero la lectura que se le ha dado en el mundo del management es horizontalidad. Una sobrevaloración de la horizontalidad. Se leyó en verde, por decirlo de alguna forma, para los que tengan esa distinción. Sí, me parece muy interesante a lo que está llegando y podrías ampliar un poco más porque puede haber personas que no estén muy familiarizadas. ¿Qué quieres decir con que se miró el amarillo desde el verde, que es lo que acabas de decir? Entonces, cuéntanos un poco qué es estos dos niveles, cómo los defines. Voy a ocupar los niveles para explicarlos, los niveles de valores culturales que ocupa la dinámica espiral. Okay. Básicamente, la dinámica espiral plantea, y la teoría de Graves, más que la dinámica espiral, que la dinámica espiral es una aplicación organizacional de la teoría que hay detrás, digamos. Lo que plantea es que el desarrollo humano a nivel de valoraciones, a nivel cultural, va teniendo estadios sucesivos que van surgiendo a partir del cambio en las condiciones de vida. En la medida que las condiciones de vida se complejizan, va apareciendo un cierto modo operacional de resolver aquellas condiciones, y eso va generando una forma de pensamiento alrededor. Y esa forma de pensamiento, al mismo tiempo, va generando ciertas adicciones. Por ejemplo, hay una forma de pensamiento que busca ordenar, y tiene adicción al control, a la jerarquía, a ciertos aspectos y a ciertos artefactos culturales que son funcionales a ese nivel en particular. Entonces, lo que describe es cómo ha ido evolucionando en las personas y en la cultura, de qué estadios a qué estadios se han ido pasando. Y básicamente, organizacionalmente, se aplican 6 principalmente, que es desde el estadio tribal, que es un estadio colectivo que tiene como foco, como atractor central la seguridad, pasando posteriormente al estadio del poder, que tiene como foco un foco de acción individual y más orientado a establecer ciertas jerarquías de dominio con respecto a la tribu. Luego a un nivel que tiene que ver con el orden, y que es uno de los niveles centrales donde nos encontramos con las organizaciones actuales, que dice básicamente, frente a este poder que aparecía en el nivel anterior, ¿cómo ordenamos esto y le ponemos un orden superior? Y ahí aparecen las pirámides organizacionales, aparecen ese tipo de cosas. Un nivel que tiene que ver... El naranja, lo que hace el naranja es cuestionar esta verdad superior. En el mundo del management
hay una premisa que es bien central, que todos los que pasan por ahí se la enseñan, que es la estructura es funcional a la estrategia. ¿Ya? En el mundo azul, en el mundo del orden, la estructura no es funcional a la estrategia, la estructura no se cuestiona. Yo no voy a la iglesia a decirle vamos a hacer un rediseño organizacional en el que vamos a poner al feligrés en el centro, porque la estructura no se cuestiona. Yeah. El mundo naranja va a decir, bueno, busquemos la estructura que sea funcional a esto. Y la forma como lo fue solucionando organizacionalmente, porque venía de la lógica piramidal de las iglesias, los ejércitos y muchas de las compañías, fue lograr hacer matrices. Eso ha sido a lo más que he llegado en ese nivel de complejidad, que básicamente son dos pirámides cruzadas. No tiene otra complejidad mayor que dos pirámides, una vertical y una horizontal. Y eso lo que hizo como sistema fue generando una maquinización, porque también ese nivel entiende la organización como una máquina, entonces fue generando una maquinización de las personas. Que eso hace que surja el nivel siguiente, que es un nivel más sensible, más relativista, que tiene ciertos valores conectados con reconocer al otro como legítimo otro, pero que tiene atoros de gestión, porque la participación sin mucho control, sin mucha estructura, puede ser inorgánica. Puede ser una torre de Babel con muchas personas hablando, escuchando su propia voz. Y frente a esa complejidad surge el nivel amarillo o el nivel teal, que es el que usa Fred Lalux en el libro Reinventing Organizations, y que dice básicamente todos los estadios por los que hemos pasado como humanidad, y que tiene todo que ver con la integralidad, son necesarios y son importantes para tener un ecosistema cultural sano. Necesitamos organizaciones donde haya participación, donde haya estrategia, donde haya orden, donde las personas puedan expresar su poder y se sientan seguras. Eso, para los managers, es una complejidad grande, porque empiezan a caer en ciertos niveles donde tienen cegueras. Por ejemplo, el aspecto relacional, el aspecto emocional, cómo sucede el aprendizaje, que son cosas que en algún minuto en la historia, cuando se separa ciencia de religión, quedan en el mundo de lo interno y quedan escindidas del mundo de la materia y el mundo de la técnica. Entonces, nuestros managers son expertos en lo técnico, pero tienen cegueras gigantes hacia los fenómenos que hacen emerger eso técnico que serían más internos. Y cuando las personas se mueven de naranja a verde, lo que aparece es esa interioridad, ¿correcto? Claro, hay una reconexión y hay una revaloración de lo interno en su manifestación más sana. Parten reconociéndose como, y qué es lo que horizontaliza el nivel verde, como iguales frente a otros, pero iguales en su diferencia, ¿ya? Y es por eso que en ciertos niveles también, cuando aparece ese nivel que permite esa igualdad en la diferencia, se cuelan ciertos niveles que son un poquito más preconvencionales, más egocéntricos, porque yo soy un igual en la diferencia, digamos, pero hago lo que quiero, que es distinto el nivel verde, que tiene una complejidad bastante mayor, digamos, el racionalismo es más complejo que el racionalismo. Entonces, la transición de un manager profundamente estratégico, concentrado en sus indicadores, en sus KPI, hacia una cierta sensibilidad, muy probablemente pasa porque se reconectó con ciertos aspectos interiores y se dio cuenta de sus motivaciones y se dio cuenta del tipo de observador que estaba haciendo del mundo y cómo describía el mundo y cómo construía el mundo en su relato, y se le aparece la cultura, y en esa conexión le permite ciertos insights que lo hacen empezar a avanzar hacia ese lugar. Y entra en la desesperación y en el miedo de la pérdida de efectividad, porque se conecta con su emocionalidad. Ajá. O sea que cuando las personas entran en este nivel, por lo general, empieza a jugar lo que se llaman los estados de conciencia y toda la parte emocional de la persona. Mira, tú ves, sí. hay una gran movimiento aquí en los Estados Unidos, por lo menos, de lo que llamamos el mindfulness. ¿Que tú le ves algún valor a esto para las empresas? Y si es así, ¿cómo lo abordan ustedes? A ver, hay harta teoría que vincula el aprendizaje con el mindfulness.
Si yo entro a una experiencia en la que quiero sacar cierto aprendizaje, voy a tener mayores posibilidades de que ese aprendizaje sea más profundo si es que entro desde un estado de conciencia presente, a que si entro en la agitación de mi cabeza moviéndose a la velocidad vertiginosa que se mueve. Si tengo más conciencia del aprendizaje, aprendo más y aprendo mejor. En ese sentido, hay una vinculación bastante directa de estas técnicas, por así decir, que logran traer la atención hacia el momento presente, pero es importante que en el mundo del management, o sea, nosotros trabajamos con eso, generamos el espacio de tomar conciencia desde el lugar de donde estamos partiendo, para que no sea necesariamente el patrón básico histórico el que aparezca, sino que me permita ver esta emergencia de lo que está apareciendo en el sistema, que es una habilidad cognitiva probablemente de tercer orden, mirar sistemas, mirar los emergentes. Y eso requiere sí o sí que la persona tenga la capacidad de mirar cómo está funcionando su mente y cómo la logra aquietar para poder entrar a ese espacio. Por otro lado, existe el riesgo de sobreinstrumentalizar la práctica, que tiene que ver cuando la práctica se separa del Dharma, por decirlo de alguna forma, de sobreinstrumentalizar la práctica, y podemos tener gerentes con un naranja profundo, desconectados del entorno, pero con una capacidad de presencia porque han logrado entrenar ese músculo que les permite ser unos excelentes arqueros, pero al servicio de cosas que son más básicas. Entonces, no necesariamente la práctica del mindfulness va aparejada al desarrollo completo de las otras líneas. Entonces, yo puedo tener una práctica muy de control como preciso, digamos, de presencia, y puedo tener en la línea moral unos desarrollos que me permitan ocupar ese espacio de mindfulness al servicio de Darth Vader. Ahora me estás hablando de varias líneas de desarrollo. La pregunta que yo te haría es, ¿están las empresas y los gerentes listos para la complejidad que todo esto requiere para realmente entrar a un mundo en donde podemos ver todos los elementos que están causando los resultados que tenemos? Que puede ser que un gerente muy importante está creando un cuello de botella porque por su personalidad es una persona muy autoritaria en un sitio donde se necesitaría una persona que sea más fluida. ¿Y cómo trabajarías con una persona en ese nivel? Lo que nosotros hacemos es entrar a las organizaciones, nosotros le llamamos mapeando el ecosistema cultural. ¿Ya? Es que visualizando con instrumentos de diagnóstico y con instrumentos, o sea, con instrumentos de diagnóstico y con algunas otras técnicas, ¿cuál es el tipo de cultura sobre la cual nos vamos a entrar con la cual nosotros vamos a entrar a interactuar? ¿Ya? Y en ese sentido, y ahí para nosotros es importante organizacionalmente no hablar de intervenir, porque el intervenir viene teñido de un cierto paradigma de poder, de estructura de poder, del que interviene en. Nosotros entramos a interactuar. Y en esa lógica, una de las primeras cosas que hacemos al leer ese ecosistema cultural es ver cuál va a ser la forma que ese ecosistema no nos va a expelir, no nos va a rechazar de inmediato por ser demasiado disruptivo. Y eso tiene que ver con leer cuáles son las valoraciones que ahí hay. Hay lugares, por ejemplo, en los que el llamado es muy importante, interesante, loable, y dicen queremos incorporar innovación, por ejemplo, y uno llega diciendo queremos incorporar innovación, y la gente se empieza a encerrar en su oficina, digamos, con un pánico brutal a lo que viene. ¿Ya? Entonces, hay que hacer esa lectura primero. Levantar en ese momento cuáles son los recursos disponibles que están en el sistema. Es muy probable que el sistema, en su complejidad, tenga los recursos necesarios para hacerse cargo de los desafíos que le toque, independiente de que el jefe sea más fluido o menos fluido, tiene que ver con que es una máquina armando en la que se le van metiendo piezas, pensando que son piezas estándares, y que en muchos casos son seres humanos que no tienen nada de comportamiento estándar, ¿ya?
Entonces empezar a mirar ese sistema y después construir con ellos cuál es la forma en la que ese sistema se puede ocupar esa energía y esas valoraciones que ahí existen, sin la necesidad de desplazarlos de un orden a una fluidez, sino que cómo ocupo este orden al servicio de lo que tengo. Entonces voy orquestando la figura de una forma distinta, que es muy distinta a lo que habitualmente se hace en el mundo del management, que es, mira, tengo este gerente que es muy cuadrado, que es muy vertical, y necesitamos que sea muchísimo más relacional y amoroso con sus colaboradores. Ese es un proceso de desarrollo que puede durar 10 años. Lo que yo tengo que ver es cómo esa persona cuadrada y vertical ocupa su cuadradez y su verticalidad al servicio del propósito que tiene. Probablemente no sea aprendiendo a relacionarse con otros. Para eso es mejor cambiarlo. ¿Ya? Porque la compañía no tiene por qué absorber el costo de ese espacio de aprendizaje que puede ser muy largo. Entonces, porque no hay que olvidarse que en el caso de las compañías, nosotros estamos supeditados a un objetivo superior, que está dado por el mandato de la compañía. Nosotros como empresa B estamos diciendo, tenemos más objetivos que solamente el profit de los accionistas. Estamos preocupados por el impacto cultural, social, ambiental. Pero la pedida siempre va a tener un objetivo de fondo. No es una pedida neutra como una persona que llegara a una consulta de terapia, digamos, como que tiene su propio... Aquí no, hay alguien que te manda a alguien a que suceda algo con eso. ¿Podrías ampliar un poco esto que acabas de decir, de que las empresas B tienen otros objetivos distintos a maximizar las ganancias de la empresa? ¿Cuáles son esos objetivos que se han ido presentando para que las empresas llamadas empresas B y las empresas que tú ayudas a crecer, qué otro tipo de objetivos de empresa logran tener y cómo se le vende eso a los accionistas? Lo primero es, si contextualizamos un poco de dónde surge el movimiento de las empresas B, que de alguna forma es un movimiento que va mucho más allá que las empresas B, podríamos decir que es un nivel de conciencia que está empezando a operar para intervenir sobre el sistema. En algún minuto se separa, si lo vemos en azul, naranja, verde, digamos como en los niveles, la corporación, lo corporativo agarra más fuerza que los países en algunos casos. Y esa es la fuerza del naranja con su acción arrolladora en pos del progreso, del desarrollo, que confunde en muchos casos desarrollo con crecimiento. ¿Ya? Y ahí hay una pista central porque es desde donde surge este mundo. También hay una pista central en el mundo que separa lo de adentro de lo afuera, que hace que yo entienda que el ecosistema, el medio ambiente, el entorno, es un afuera que es separado de mí. Por lo tanto, si yo tiro la basura afuera, no la estoy tirando dentro mío, la estoy tirando afuera. Entonces, hay dos lógicas que entran a competir. La lógica del crecimiento como única forma de desarrollo y la separación entre lo interno y lo externo, que son los 4 cuadrantes puestos enteros, digamos, de alguna forma. Sí. Ahí surge, se empieza a dejar en el Estado y en las organizaciones no gubernamentales aquellos aspectos que son del tercer sector, ¿ya? Aquellos aspectos como lo social, lo ambiental. No era problema de las compañías que iban a llegar a adueñarse de un pedazo de tierra, que era una afuera, que iban a perforarlo, sacar la minería de ahí, y iban a correr a las comunidades que ahí habían porque ellos eran los dueños, que es la lógica como avasalladora, azul-naranja. Y lo otro que a la sensibilidad ambientalista, la sensibilidad ecológica, la sensibilidad social. Entonces, las empresas B y todo este movimiento dicen, aquí hay un sistema que ya está instalado y que es muy difícil de desarticular, que tiene que ver con la economía de libre mercado. Entonces, dice, ¿cómo ocupamos el capitalismo al servicio de las problemáticas que tenemos como humanidad? ¿Cómo hacemos que superar la pobreza sea un buen negocio, por ejemplo? Porque si hacemos esa movida, que es un cambio paradigmático que incluso puede generar incomodidad, ¿ya? Pero si hacemos esa movida, traemos toda la fuerza emprendedora al servicio de resolver esa problemática. Sí. ¿Ya? Y cambia la estructura. Entonces le decimos al emprendedor que se haga cargo de una problemática pública, social, de lo común. Entonces, y ahí aparece
como el foco en lo social, en lo económico y en lo ambiental. O sea, son empresas que buscan resultado económico. Yo quiero generar utilidades y parte de mi responsabilidad frente a mis accionistas es generar utilidades, pero no a costo del medio ambiente y no a costo del impacto social que estoy teniendo. Yo quiero que además mis indicadores sociales y ambientales, que vendría siendo el triple impacto, sean coherentes con este movimiento para ser mejores empresas para el mundo, que es muy distinto a querer ser la mejor empresa del mundo. El cambio de lógica ahí es muy grande. Y nosotros a eso le sumamos lo que llamamos el cuarto impacto, porque está el económico, social, ambiental como el triple, porque ¿qué es el impacto cultural? Porque todo lo económico, social y ambiental, las problemáticas que estamos enfrentando, vienen de una matriz de toma de decisiones culturales. Por lo tanto, si solo atacamos lo económico, social y ambiental, estamos atacando sintomatología. Y donde hay que meterse es en el patrón de toma de decisiones. Y desde ahí vamos entrando a nivel directivo, digamos, como armando un poco esa conciencia. ¿Cómo ser conscientes ambientalmente es mejor negocio que no serlo? Porque me van a quitar los permisos. ¿Cómo, si impacto socialmente en el territorio que estoy, tengo mayor compromiso? También tengo que llevarlo a esos niveles de valoración, a ese pragmatismo duro de esto te sirve. No es por ser los buenitos, no es porque sean más buenos, es porque les sirve. Porque hay un efecto práctico. Hay un efecto práctico. Para terminar, y antes de que abramos a que algunas de las personas que están te hagan preguntas, me gustaría hacer una pregunta genérica. Viendo tu carrera, lo que has hecho desde el momento en que tú empezaste a estar claro en esto, tú has visto ¿qué esperanza tienes? ¿Ves que esto está llegando o es algo que estamos trabajando y no hay efecto? ¿En qué estado estamos según tu opinión? Y sobre todo porque en el libro que escribiste sobre Chile, que me encantaría que pudieras hacerlo sobre Colombia y otros países. Lo estamos haciendo sobre Paraguay. Ajá, qué bien. Ese es un análisis muy importante que se necesitaría para todos los países, pero tú que estás metido en eso, ¿cómo estás? ¿Tienes esperanza? ¿Cómo estás viendo que esto está sucediendo? ¿Cuál es el estado interno? Y además hablas con empresarios. ¿Qué crees que está pasando? ¿Ha habido un avance o estamos estancados? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, y nosotros lo tenemos declarado en las empresas que tenemos, esto se necesita hackear, ¿ya? Y hackear tiene una lógica de infiltrarse para instalar lo que tengo que instalar para poder salir sin que me pillen de alguna forma, ¿ya? ¿Dices hackear en el sentido del ajedrez, del hack en el ajedrez o hackear? Del hacker informático. Ah, de los hackers. Sí. Meterse por detrás. Claro, infiltrarse. Mm. Infiltrarse, o sea, de alguna forma las empresas se infiltran en el sistema y se instalan como una conversación marginal inicialmente, pero que va tomando fuerza. Pero no es la conversación central. La conversación central es yo decido en función de mi resultado final, de la última línea, y esos son mis indicadores, me van a medir en el corto plazo, reviento el resultado lo más que pueda. Entonces, yo creo que el gran tema es que necesitamos más hackers, ¿ya? Porque resulta que cuando lo llevamos a la organización o lo llevamos al mundo político, aparece cuando miran, sí, mira, la estructura integral es súper interesante, entonces tenemos que pasar de ser azules ordenados a amarillos integrales. Pero eso es un salto gigantesco. Uh-huh. Esa es la lógica naranja estratégica, haciendo la clásica lógica de situación actual, situación deseada, y construir un roadmap entre uno y otro. Y esto no va a suceder de esa forma. La evolución no sucede de forma continua, la evolución sucede a saltos. La evolución precisamente es discontinua. Entonces, no va a haber un proceso de carta Gantt que haga que emerja la nueva conciencia. Hay que estar ahí habilitando condiciones. Y que eso es un trabajo sistémico. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que dejar tranquilos a los managers en este momento, que si están
en estructuras azules, naranjas, se queden en sus estructuras azules y naranjas, pero en su manifestación sana. Sí. O sea, horizontalizar. Claro, muchas veces se busca avanzar en el nivel pensando, porque está operando la lógica de la jerarquía, de que más arriba es mejor, ¿ya? Y la mayoría de las veces lo que se tiene que hacer en las organizaciones, en los países, es retroceder a recuperar aquellos niveles que están mal estivados, mal instalados. Que es un cambio que precisamente Terry Patten lo plantea en su libro cuando dice hay que trabajar con la sombra. Como un proceso de desarrollo que va siendo fragmentado, yo voy dejando ciertos aspectos míos en la sombra y voy negando cada vez que pasa un estadio nuevo, voy negando una parte del anterior. Y si ese tránsito no ha sido de forma sana, fluida, me va a ir dejando con zonas ciegas. Entonces, para pasar probablemente a nuevos niveles más integrales, por ejemplo en Colombia, yo tengo que tener una estructura sana del rojo, en el que la manifestación personal no sea yo meto mi motocicleta en cualquier parte, sino que yo tengo una motocicleta que me desplaza, que me da poder, pero también tengo reglas de tránsito. Entonces va sucediendo eso que tiene que ver con trabajar con los niveles más básicos muchas veces. Y para eso se necesita nuevas capacidades de diseño. Y que muy probablemente, por eso yo digo, los actores son los hackers culturales. Es gente que va a empezar a instalar estas conversaciones en espacios de poder, es gente que va a empezar a instalar estas conversaciones en la academia, pero desde los márgenes, porque si entra desde la academia, desde la construcción del paper, del doctorado, del peer review, y etcétera, se va a demorar siglos en instalar esto. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Como todos ustedes pueden ver, hay mucho que tenemos que hablar de esto. Tenemos unos 15 minutos y vamos a abrir para que hayan algunas preguntas de las personas que están. De manera que ustedes pueden ir ahí donde dice participantes y pueden levantar la mano para hacerle una pregunta a Pablo, y yo le doy la palabra a quien levante la mano y hacen la pregunta. Entonces, estamos esperando. Si encuentran dónde es levantar la mano, ahí donde dice participantes, pueden ver el nombre de ustedes y ahí está donde levantar la mano. ¿No hay preguntas? Pregunten nomás, no hay problema. Sí. A mí me gustaría escucharlos un poco, o sea, como, Sí. porque primero hay, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, somos como 25 personas. 26 personas. Que llegan aquí con alguna motivación a escuchar a este caballero de Chile que va a venir a hablar ciertas tonteras, digamos, entonces, como, ¿qué quisieron venir a escuchar? Porque a lo mejor hablé puras cosas que no eran, digamos, entonces... Bueno, parece que nadie se atreve a levantar la mano. Ahí hay algo. Luis. Ok, Junior, ya aquí está. ¿Sí? Sí, estás ahí, Junior. Haz la pregunta. Sí, hola. Sí, dale. Hola, ¿me escuchan desde Bolivia? Te escuchamos, sí. Primeramente, primera vez que estoy participando de esto y me refuerza saber, ¿no? Y escuchar mucho, me aclara muchas dudas que tenía todavía, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer más y ¿no? La cuestión era, la pregunta es que nosotros que estamos interesados por primera vez y estamos escuchando estos otros puntos de vista más que van en tono con toda la armonía del universo y todas esas cosas, queremos saber si esto es, no, de mi parte, si este curso va a seguir o este espacio, ¿no? Quería preguntar eso. Pablo.
Eh, yo- a ver, esta presentación se enmarca dentro del contexto del encuentro de Hispanoamérica Integral, ¿ya? Que es 22 y 23, 21, 22, 23 de junio, si no me equivoco, Sí, en ¿ya? Bogotá. En Bogotá. Entonces, yo voy a ser uno de los ponentes dentro de un equipo grande de personas que van a estar presentando su experiencia y eso. Parte también de la organización tiene que ver con el Centro Integral de Colombia, que también está permanentemente abriendo ciertas conversaciones y abriendo estos espacios. Entonces, la idea también al mismo tiempo, más allá del encuentro de Hispanoamérica Integral, es ir generando una comunidad que vaya reflexionando en torno a esto, trayendo experiencias, participando en esto, porque esto es una mirada que hay que difundir de alguna forma. Hay que difundir y hay que difundir sus resultados, cómo va funcionando, dónde se ha aplicado, para que por lo menos desde la perspectiva organizacional, vaya generando deseabilidad, como se dice en el management, digamos. Entonces, esto sí sigue como en el encuentro donde van a estar todos esto, y sigue con algunas otras personas de esta misma comunidad que están difundiendo, contando, haciendo cosas. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias. Alejandro. Hola, Alejandro. ¿me escuchas? Sí. Sí, Alejandro, te escuchamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué chévere volverte a escuchar. ¿Cómo estás? Te quería preguntar una cosa. Ayer estuvimos precisamente con Dorothy en la Universidad de los Andes e hicieron un evento en el que estaban hablando de los alcances que en este momento tiene la inteligencia artificial. Entonces profundizaban un poco en los procesos de Machine Learning y de Deep Learning, y lo enfocaban claramente desde una perspectiva muy técnica, que era pues manejo de redes neuronales, de pesos, estadística, estocástica, etcétera. Y pues si bien es cierto, desde una perspectiva técnica eso se ve como muy complejo, cuando nos mostraron las aplicaciones en las que ya está tomando mucha fuerza la inteligencia artificial, y creo que tú has visto los últimos artículos que he publicado en LinkedIn por eso, esto me preocupa un poco que nos logremos conectar, digamos, a nivel de colaboradores en función de, digamos, de los tres retos principales de los que hablaba Harari, pero que por más que nos logremos conectar y retomando lo que mismo Harari decía, pues no va a servir de nada, porque de pronto no estamos tan lejos de una circunstancia en la cual pues la inteligencia artificial de alguna forma o la singularidad nos supere. Entonces la pregunta concreta es, digamos, ¿cómo ves, o desde la perspectiva del modelo cultural evolutivo, tu expertise, eh, cómo hay que intervenir, si desde los códigos de ética para que todos los avances en inteligencia artificial, digamos, se limiten, o por el contrario, empezar a hackear culturalmente la sociedad de manera íntegra para que nos preparemos frente a otra sociedad? Y pues, no sé, tú sabes que eres uno de mis senseis, entonces te escucho. Muchas gracias. A ver, yo no soy muy bueno haciendo futurología, ¿ya? Porque creo que la futurología tiene una posición ética, y eso porque uno crea mundos con el lenguaje, y por lo tanto declarar mundos posibles tienen un trasfondo ético detrás, y que es mi crítica a Harari con su espacio de futurología. Lo que yo veo que está sucediendo y con lo que yo me encuentro en empresas de alta complejidad es que están cambiando las condiciones de vida, porque el desarrollo tecnológico sucede a una velocidad más rápida que lo que permite la adaptación humana. Entonces, el desarrollo tecnológico ya se disparó. Ya estamos en estructuras exponenciales que van cambiando las tecnologías, se va duplicando, triplicando, multiplicando hasta el infinito la capacidad de almacenaje de data, de procesamiento de datos y todo eso. Eso es un contexto, eso es un status quo, eso es una realidad actual. Cuando decimos de aquí a 10 años la gente va a quedar despedida, probablemente de aquí a 10 años la gente va a estar haciendo otra cosa, no es que vaya a perder el trabajo. Va a tener que hacer otra cosa, va a tener que inventarse otra cosa. Si yo puedo aplicar una lógica de machine first, de alguna forma, como que lo primero que meta sea, como lo que pueda automatizar, lo automatizo,
Y eso genera profit y genera un resultado ambiental bueno y permite mayor calidad de vida para las personas y genera impuestos, digamos, suficientes para que la sociedad se mantenga, como podría estar perfecto, ¿ya? El tema es que estamos lidiando con nuestro vértigo adaptativo frente a esa realidad. Y todas las conversaciones que aparecen sobre este fenómeno, y mi disculpa porque no voy al centro de la pregunta, pero voy a mostrar un mapa un poquito más amplio para mirar el contexto desde el cual surge una pregunta de este tipo, ¿ya? Vienen teñidas de un cartesianismo profundo, ¿ya? Vienen teñidas de que viene la máquina, viene la cosa, y es una lectura profundamente desencarnada, porque cuando estamos hablando de enacción, cuando estamos hablando de presencia, el contexto es el contexto. Los juicios que aparecen sobre el contexto y todo eso vienen teñidos de nuestras distinciones culturales. Entonces, en ese sentido, ¿está cambiando el contexto? Sí, está cambiando el contexto. ¿Está moviéndose la tecnología a una velocidad brutal? Está moviéndose la tecnología a una velocidad brutal. ¿Le necesitamos meter un código de ética a eso? Es como esperar que porque me compro un pantalón más chico voy a dejar de engordar. O sea, como... ¿ya? Claro, no va a suceder, no va a suceder de esa forma. En algún minuto se trató de detener la copia de la música por internet para que los derechos de autor va a pasar por el lado. Hoy día tengo un amigo que está en China en este momento y está posteando desde China en un espacio donde tienen restringidos ciertos posteos hacia afuera. Y dice, la tecnología pasa por el lado de las capacidades humanas, ya se disparó, ¿ya? Y va a seguir creciendo y va a seguir desarrollándose. Entonces, el gran desafío que viene con esta cuarta revolución industrial y todo eso, que hay que ver que todas las metáforas vienen teñidas de cartesianismo, ¿ya? Porque no es menor que hablamos desde ese lugar. El principal desafío es cultural. El principal desafío es cómo vamos generando seres humanos que sean capaces de habitar en contextos volátiles, en contextos móviles, y cómo se construyen las nuevas valoraciones en función de eso. Vamos a operar con valoraciones efímeras y vamos a empezar a ser seres humanos que valoramos un día una cosa, otro día otra. ¿En qué se traduce eso? Y ese es un desafío gigantesco que va muchísimo más allá de la máquina o de la inteligencia o del... Yo, por mi parte, creo que todo lo que se pueda reemplazar el ser humano, digamos, que se reemplace. A nivel de máquina, a nivel de... ¿Para qué necesito? En algún minuto cambiaron esclavos por locomotoras, pero la lógica que había de fondo seguía siendo exactamente la misma. Poder acarrear cosas de gran peso de un lugar a otro. Lo que hemos ido cambiando es esa técnica de la solución, y eso va a seguir cambiando permanentemente, pero ¿necesitamos seguir acarreando piedras grandes de un lugar a otro? Esas son preguntas que se las pueden hacer los humanos y no se las hace la máquina. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, la última pregunta, Luis Martínez tenía una pregunta, y creo que Santiago quería hablar ahí. Luis, ¿estás ahí? Hola, sí. Bueno, mi pregunta era sobre lo que hablaste de ser hackers. ¿Desde dónde sería el punto ideal para hacerlo? Porque tenemos organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, las fundaciones, ONGs, que hacen un hackeo, digamos, a su manera también en el pensamiento. Están las empresas también, luego las empresas sociales, que también están haciendo un papel similar al de las ONGs, en este caso de ser hackeos también dentro de un sistema económico. Entonces, ¿desde dónde sería, digamos, el punto ideal de tratar de influir en este tipo de pensamiento? Para nosotros, primera respuesta es con todos, o sea, desde donde sea. Nosotros tenemos un principio dentro de Aurea, que es la empresa de la que yo soy socio, que tiene que ver con, en cualquier interacción, veamos si podemos mover la cosita, podemos mover 1 centímetro, digamos, hacia mayor integración, lo que ahí está sucediendo. Entonces eso en cualquier espacio.
Pero si lo llevamos a nivel de sistema, si lo que yo quiero generar es un apalancamiento, digamos, en pos del sistema, el lugar más propicio para generar ese proceso de cambio es en las organizaciones, es en las empresas. ¿Y por qué no en los estados? Porque hay una diferencia muy grande entre el derecho público y el derecho privado. El derecho público permite hacer solo lo que está establecido en la ley. El derecho privado permite hacer todo lo que la ley, se pone la restricción por el otro lado. Como si la ley dice que no, no se puede hacer, pero si no dice nada, sí se puede hacer. Entonces la libertad de intervenir sobre el sistema es muchísimo más grande desde lo privado, ¿ya? Entonces, si yo logro hacer que las grandes corporaciones, por ejemplo, Danone, una empresa grande, que empieza a decir como, nos interesa ser empresa B, y lo vemos porque estamos viendo que esto nos genera mejor resultado. Si yo logro hacer el calce de que las problemáticas de la humanidad pueden ser negocio para alguien, esto se soluciona mañana, ¿ya? O sea, si decimos que solucionar el calentamiento global va a generar un 30% de retorno, tenemos miles y miles de empresas solucionando el calentamiento global. Entonces, desde esa perspectiva, es un espacio que tiene libertad de acción, libertad de movimiento, y tiene mucha gente adentro. Hay empresas grandes que son más grandes que países enteros. Los volúmenes de dinero que mueven, la cantidad de implicancias que tienen. Y es esa concentración que se ha ido generando en un modelo desregulado muchas veces, que es la manifestación insana de un capitalismo despiadado, de querer que los recursos son escasos y la necesidad infinita, que es la lógica que hay detrás. Es ahí donde ese es el patrón cultural que hay que cambiar. No va a suceder cambiando las iglesias, porque las iglesias no van a cambiar. Los gobiernos tienen orientación al corto plazo, porque tienen que ser reelegidos, por lo tanto tienen agendas cortas. Su nivel de impacto son, pongámosle un gobierno que dure 6 años, que sería como, o 4 con reelección, pero su primer año es de instalación, después tiene 2 años en el que puede tratar de cumplir alguna de las promesas que quiso, y después empieza a ver cómo lo reeligen. Entonces, con esa perspectiva, es muy difícil hacer Estado. Entonces, ¿quién puede hacer eso? El privado. Y ahí hay que saber, por eso hay que infiltrarse en esas estructuras de poder y participar en las decisiones gremiales y participar en las orientaciones y en el desarrollo de políticas públicas al servicio de eso. Porque si nosotros logramos que los empresarios sean conscientes de su impacto social, de su impacto ambiental, de su impacto cultural, y se lo vinculamos al profit, estamos listos. Ya hackeamos el sistema completo, digamos. El tema es que su preocupación en este momento es puro profit. ¿Y por qué se preocupan de lo social? Cuando no se les da un permiso para operar porque la comunidad se opuso. Y ahí empieza recién esa preocupación. ¿Ya? Entonces, pero es porque le está pegando en el resultado. Entonces yo tengo que hablarles a ellos en ese nivel, en el nivel de los resultados. Es mejor negocio considerar a la comunidad. Es mejor negocio ser amigable con el ecosistema. Es mejor negocio a la larga, digamos, generar confianza y participación. Si es que ese link está hecho, ya hackeamos todo lo que teníamos que hackear. Bueno, muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Pablo. La idea es que todos ustedes pueden ver a Pablo en Bogotá, junio 21, 22 y 23, donde vamos a tener el encuentro hispanoamericano integral. Entonces, hoy, para las personas que han participado en esta llamada, estoy poniendo ahí en el chat una página, que es una página secreta, en donde las personas que vayan a esa página hoy y por los próximos 2 días pueden inscribirse al encuentro y tendrán un descuento de $100 sobre el precio es hispanoamericaintegral.com/convenios. Entonces, ahí está en el chat. Todas las personas que están en esta llamada, que vayan a esa página, podrán inscribirse en el evento con ese descuento de $100.
José, Entonces, una cosa también, sí. poder decirles como, esto es una tremenda oportunidad. La verdad que tener reunido en Latinoamérica a tal cantidad de personas que están haciendo cosas desde esta perspectiva, que están mostrando lo que están haciendo, que están conversando entre ellos, generando comunidad, es un evento inédito, ¿ya? Como cuesta mucho que personas que estamos en esto encontremos con qué conversar y no sea en inglés. O sea, ¿ya? Es importante decirlo, digamos, parte de lo que nosotros estamos haciendo es dando el acceso de este conocimiento que si hubiera sido unos años atrás hubiera demorado años en traducir probablemente y empezar a llegar, pero ya está aquí. Entonces, es un espacio que de verdad yo les recomiendo mucho que participen, que vayan. Hay experiencias de toda índole. Va gente que yo respeto mucho, digamos, gente que tiene aplicaciones concretas del enfoque integral a espacios organizacionales, a organizaciones como la Teletón, por ejemplo, de Paraguay, a espacios de conciencia. O sea, como de verdad, más allá de que yo vaya a salir ahí en la tele, digamos, en la pantalla, hablando de estas cosas, digamos, se lo súper recomiendo. O sea, como es una tremenda, tremenda instancia. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron en la llamada de nuevo. Gracias, Pablo. Nos has dejado con... Es como ir a un restaurante y te dan un poquito de comida y bueno, yo quiero la comida completa, por eso allá en Bogotá tendremos la oportunidad de avanzar a eso. Entonces, Santiago, muchas gracias. Sí, quisiera aprovechar aquí para conectar esto que dijo Pablo con una de las preguntas, o con la pregunta que hicieron al comienzo, y también con lo que tú estabas preguntando, José, sobre la esperanza, de bueno, ¿qué esperanza tenemos sobre eso que va a pasar? Y lo digo porque en este momento, en esta llamada, hay una cantidad de personas que hacen parte de un programa que estamos haciendo con el Centro Integral de Colombia, que es justamente un programa de formación en liderazgo integral para la transformación social. Y son diferentes líderes sociales de diferentes países del Centro y de Sudamérica que han venido y que están haciendo esa formación. Y esos para mí son los hackers, o sea, esos son los hackers en la sociedad, son los que están haciendo para realmente empezar a que esto sea, a tener un impacto, ¿verdad? Así que, Pablo, dentro de poco, o sea, no estás solo en este, y no estamos solos en esta empresa de hackear. Entonces, quería decir eso para que salgamos con esta vibra de que sí hay esperanza realmente. Bueno, muchas gracias y espero verlos a todos en este encuentro de los hackers humanos. Te esperamos, va a estar buenísimo. Yo creo que si podemos desmutear todos nuestros micrófonos, me encantaría poder escuchar voces de diferentes lugares. Entonces, todo está en mute, pueden decir. Pero... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Gracias.